Así que yo voy entonces a anunciar los ministros y miembros de alto mando militar que he venido designando. Aún no termina el proceso, aún hay cargos para el cual me tomaré un poco más de tiempo. Esto no se trata de borrón y cuenta nueva, así como tomamos la decisión de la ministra Marisa Izaguirre, quien continúa con nuestro gobierno, pues también en muchos otros cargos hay que darle continuidad a labores y a personas con capacidad y con disposición de sumarse con toda su fuerza a este proceso de transformación. Yo voy a comenzar entonces a leer esta lista y a presentar a ustedes a los nuevos ministros designados en los últimos días. En un área tan difícil como la educación, los venezolanos vamos a contar con un hombre, un luchador de muchos años, conocedor a fondo de este proceso educativo, de la degeneración en que ha caído el modelo educativo venezolano, como lo es el doctor Héctor Navarro, quien está con nosotros. Le pido por favor que se ponga de pie. Mucha suerte y que Dios nos acompañe para la revolución educativa que tenemos que hacer. El doctor Navarro, hasta hace muy poco tiempo, se vino desempeñando, su último cargo fue director del Centro de Posgrados de la Universidad Central de Venezuela. Por otra parte, en otra área social tan importante, la educación y la salud son dos componentes fundamentales del proceso. Allí, si en alguna parte, en algún sector, tenemos que hacer urgentemente cambios, transformaciones, una revolución integral, precisamente es en el sector de la educación y en el sector de la salud, que son dos derechos humanos fundamentales. Yo lo vine planteando a lo largo de la campaña electoral y ahora nosotros tenemos que trabajar muy duro para que en el más corto plazo posible todos los venezolanos tengan o satisfagan sus necesidades básicas y podamos decir que aquí se respetan los derechos humanos. La educación es un derecho humano fundamental. Yo incluso he dicho que la educación es como el agua, tomando una frase de muchos investigadores venezolanos, intelectuales venezolanos. La educación es como el aire, vital para la vida, necesaria para la vida. Igual la salud es igual a la vida. Y hoy en día nosotros sabemos cómo dolorosamente la mayor parte de los venezolanos perdió ese derecho. El derecho a la educación y el derecho a la salud, que es igual que decir que la mayor parte de los venezolanos hoy no tiene derecho a la vida. La tarea gigantesca de iniciar una transformación profunda en todo lo que es el modelo de salud y la atención y la prevención de la salud como ministro de Sanidad recaerá en el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, también aquí con nosotros, de una gran experiencia profesional, de una gran sensibilidad humana y una gran voluntad puesta a prueba en diversos escenarios, desde las fronteras por allá al sur, en el Amazonas, luchando por la salud de aquellos pueblos olvidados, hasta gerenciar unidades grandes de salud a nivel nacional y a niveles regionales. Y sobre todo, de estos hombres, Bolívar decía, talento y probidad, porque el talento sin probidad es un azote. O también diría Bolívar, moral y luces. Las dos cosas combinadas, las dos son necesarias, imprescindibles. Y en este proceso yo, como presidente de Venezuela, pues estoy teniendo el cuidado de que el equipo, como me dijo Pompeyo Davalillo hace unos minutos atrás, vino a visitarnos por allí unos minutos, me dijo, ahora eres el manager de Venezuela, selecciona bien el equipo. Mi sentido pésame a los Leones del Caracas. Comparten conmigo también, compartamos el dolor de que vivan los cardenales, que viva Venezuela. Bien. Para otra... este es un niño periodista. Está concentrado ya, Dios te bendiga, chico.
que tiene que ver también con... ¿De quién? Ah, un sobrino de Gilberto. ¿Sí? Ah, ya. Bien. En el área, hay otra área que está muy vulnerada en Venezuela y que tiene que ver con la vida misma, que es el área ambiental, el área ecológica. En Barinas, por ejemplo, están destrozando las reservas forestales de Ticopoto. Allá en el Amazonas quieren sacar el oro, pero destrozando los bosques y la selva. En la frontera de nuestro país están destrozando los ríos, y aquí mismo, en las ciudades, pero contaminación ambiental de todo tipo, irrespeto a las etnias, irrespeto a los seres humanos. Hay un daño terrible que le hemos causado a la geografía, al hábitat. Ahí también hay que hacer una revolución. Ahí también tenemos que impulsar grandes procesos. Primero, en el colectivo, llamar a todos a pensar un poco, porque el problema es de todos los venezolanos. El proceso, el impulso, la salvación del país dependerá de todos nosotros. El llamado a que rescatemos el ambiente, a que crezca el nivel de conciencia de que un árbol, de que un chorro de agua, de que una costa, de que un lago son parte de la naturaleza a la cual nosotros pertenecemos. Y que el que destruya un árbol o contamine un chorro de agua, o lance basura a un lago, o tenga una fábrica y los desperdicios caigan al agua, pues el que haga eso está destruyendo parte de la vida de la humanidad. Eso tenemos que entenderlo mucho mejor. Para ese cargo también tan comprometedor, tan difícil, donde habrá mucho que hacer, pues yo tengo el gusto, para mí es un gusto, para mí es un honor designar, y además que haya aceptado esta mujer indígena, Atala Oriana, aceptar ser la ministra del Ambiente. Atala Oriana yo la conocí allá en esos recorridos de escotero, por allá por la sierra de Perijá, luchando por sus hermanos, nuestros hermanos, los guayú. Y me llamó la atención siempre, a pesar de las persecuciones de la policía política, de las persecuciones y las presiones, ahí andaba, siempre con su bata guajira, con su gran sensibilidad, defendiendo los niños, defendiendo los árboles, defendiendo el lago, defendiendo los guayú, los barí, los yupas, y estudiando. Atala Oriana es indígena guayú, licenciada en letras, con posgrado en literatura y con una vasta experiencia en la lucha por el ambiente y en la lucha por los derechos de nuestros hermanos aborígenes. Atala, que Dios te bendiga y que pronto comience el país a sentir de verdad la influencia de nueva gente, de nuevas orientaciones, de una nueva filosofía en todas estas áreas tan vulneradas que estamos y que tenemos hoy en día. Otro sector económico, fundamentalmente, económico-social, la economía, me decía esta mañana el presidente Sanguinetti con su experiencia, una frase muy cierta, muy profunda, me decía, mire, la economía, a través de la economía nunca vamos a llegar al cielo, pero ciertamente con mucha facilidad a veces la economía nos lleva al infierno. Bueno, para esa materia económica tan difícil también, tan vulnerada, tan frágil, donde tendremos que hacer todos los venezolanos un esfuerzo sobrehumano tendrá que ser el esfuerzo para elevar el nivel de vida y para desarrollar un modelo económico distinto, diversificado, productivo, una industria, una pequeña empresa, una mediana empresa, un país que tiene un gran potencial como el nuestro. Me decía el enviado especial del primer ministro japonés esta mañana también, este es un país rico, y yo le decía, sí, este es un país rico, pero habitado de pobres, habitado por 80% de pobres, comparado con el Japón, que no tiene ninguna materia prima. Claro, tiene una, el ser humano capacitado, que vale mucho más que el oro y el petróleo.
y la voluntad de lucha y la disciplina de los japoneses, que son ejemplos del mundo, sin duda alguna. Bueno, en el Ministerio de Industria y Comercio, ustedes recuerdan que yo había planteado hace un mes o 2 meses atrás la idea de unir en un solo ministerio el MIC y el MAC, pero hace poco, cuando designé al ministro de Agricultura y Cría, en la asamblea de empresarios que hicimos en un hotel capitalino, pues expliqué que desistí de la idea y que vamos a mantener el Ministerio de Agricultura y Cría con su propio peso, separado del Ministerio de Industria y Comercio. Para este último Ministerio de Industria y Comercio he designado al doctor Gustavo Márquez Marín, un hombre también pues, de una amplia experiencia y una gran capacidad para impulsar los procesos que en este sector habrá que impulsar. En el área petrolera, también te digo lo mismo, que Dios te bendiga. En el área petrolera, después de innumerables reuniones, análisis, dentro de este proceso de transición, pues hemos decidido, anoche lo decidimos después de muchas conversaciones, incluyendo una conversación en Washington hace unos días, el presidente de Petróleo de Venezuela, y comprometidos como estamos con esa decisión de poner a PDVSA en función del país y no en función de ella misma, potenciar a PDVSA, sí, pero no podemos seguir con una empresa petrolera saudita dentro de un estado quebrado. No podemos seguir con una empresa petrolera que pretende endeudar a la nación sin comunicarle ni siquiera al gobierno nacional. Se tiene su gobierno propio. Un Estado dentro del Estado. No podemos seguir con una industria petrolera con unos planes de expansión irracionales que no toman en cuenta la realidad del país. Que no toman en cuenta que no hay aulas para los niños, que no hay medicinas para los hospitales y para la gente, que no toma en cuenta la necesidad de impulsar otras áreas de la economía. Tenemos que acabar el modelo de las casas muertas, ese modelo que eternizó el gran escritor Miguel Otero Silva en su novela. Las casas muertas, petróleo y petróleo y petróleo, y hambre y hambre y hambre al lado del petróleo. No, eso tiene que acabarse. Tenemos que entonces reenfocar la estrategia de PDVSA y la estrategia petrolera y energética venezolana. Ya ustedes saben que yo designé para ministro de Energía y Minas al doctor Ali Rodríguez Araque, también por aquí con nosotros, pero ya estaba designado aquí a mi derecha. Bueno, el presidente de Petróleos de Venezuela será el doctor Roberto Mandini, quien hasta hoy estaba ocupando la vicepresidencia de la CITCO desde hace varios años, 4 años. El doctor Mandini, pues experto en esta materia petrolera, y allí pues haremos un inmenso esfuerzo para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Mucha suerte, doctor Mandini. Para la Corporación Venezolana de Guayana, ese gran emporio de riquezas que tenemos allá al sur y que ha sido tan mal manejada en estos años, utilizada y saqueada por corruptos, por partidos, por cúpulas, he decidido designar a un gran luchador, como lo es el doctor Clemente Escoto. Como ustedes saben, fue nuestro candidato a gobernador en el estado de Bolívar y un hombre que ha demostrado una gran sensibilidad, una gran capacidad, una gran honestidad. Clemente Escoto no está con nosotros, no pudo venir a esta reunión, pero ya pues él está en conocimiento de esta decisión. La anuncio al pueblo guayanés en primer lugar y a todo el pueblo venezolano. Para la Procuraduría General de la República he designado, y así lo comunicaré al Congreso Nacional, para ese cargo tan importante a un eminente abogado venezolano. Lo conocí en la época aquella de la prisión, un estudioso de la constitucionalidad, de las leyes, del Estado de Derecho y luchador por estas causas justas, como es el doctor Javier Elechiguerra Naranjo. Mucha suerte, Javier. Javier Elechiguerra para la Procuraduría General de la República. Para
Otra área que va a ser para nosotros sumamente importante para luchar a tambor batiente, decimos nosotros, de manera implacable contra la corrupción, es una guerra. Vamos a hacer una guerra aquí, una guerra, y tenemos que ganar esa guerra contra la corrupción, contra las mafias, en las aduanas, por ejemplo. Es una mafia lo que hay allí. Vamos a atacar, y yo le declaro la guerra a las mafias, y yo soy el comandante de esa guerra. Y vamos a atacar con toda nuestra fuerza a las mafias y a los corruptos de Venezuela, estén donde estén y llámense como se llamen. Será el CENIAT, el cual va a ser repotenciado y va a depender directamente a partir de ahora del presidente de la República. Yo voy a ser, así como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, comandante en jefe del CENIAT también. Y el CENIAT atacará con todo su vigor. No habrá hora, ni día, ni sábado, ni domingo. Yo le hago un llamado a los que tienen que pagar impuestos en Venezuela, que los paguen, porque si no van a ir a prisión. Se acabó aquí la guachafita de que la gente llena papeles, justifica gastos que no tuvo y no pagan impuestos. Mientras tanto el pueblo se hunde. Y resulta que es una obligación moral para aquel que tiene una actividad económica, un rendimiento, etcétera, pagar el impuesto a la nación. Es una obligación. Así que yo hago un llamado a los venezolanos para que asumamos con responsabilidad ahora este asunto tan importante. Para esta Superintendencia Nacional Tributaria, yo he designado a uno de mis maestros, a uno de esos jefes que yo tuve, que me templó como el acero, humano hasta los huesos, disciplinado hasta la médula, un soldado, el coronel Humberto Prieto, quien ha ocupado y ocupó cargos de mucha importancia en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, y trabajó pues después muchos años como gerente en Seguros Horizonte a nivel nacional y a niveles regionales, y con una gran experiencia en estos menesteres administrativos, tributarios y de lucha contra la corrupción. Allí lo va a acompañar otro coronel de esos que el 4 de febrero no fue a la rebelión porque no sabía ciertamente y fue sorprendido, pero el 27 de noviembre se levantó en los aviones rebeldes y comandó parte de la rebelión aérea del 27 de noviembre. Estuvo unos años por allá en el exilio en el Perú, y desde que regresó del Perú pues ha hecho una gran labor junto a un grupo de compatriotas allá en el CENIAT. Me refiero al coronel de la Fuerza Aérea Domínguez Sequera, también aquí con nosotros. Va a ser el superintendente adjunto de esa unidad de combate, así nos vamos a llamar el coronel Prieto. Eso va a ser una unidad de combate lista para combatir la corrupción en esa guerra 24 horas al día, de lunes a lunes. Perdón, Rafael Tocayo, gracias. Rafael Domínguez Sequera, perdón, Domínguez. Y adelante, con aquel espíritu del blindado, ¿no? Poder de choque. Si no tienes el mirar, decía un pensamiento de los blindados. El coronel Prieto fue comandante de un batallón al que uno lleva por dentro, que se llama Batallón Blindado Bravos de Apure. Él era comandante y yo era teniente. Y el lema de ese batallón, o de los batallones de tanques de Venezuela, creo que si la memoria no me falla, decía o dice así: si no tienes el mirar del águila, la rapidez del rayo, la fiereza del león y la cometividad del tigre echa pie a tierra, no sirve para ser tanquista y menos aún para comandar el imponente huracán blindado. Adelante con ese huracán, ahora. Con la cometividad del tigre, Rafael. Bien, en la PTJ, área sumamente crítica e importante para la seguridad ciudadana, y donde habrá que restablecer muchas cosas, igual como estamos haciendo ya en la policía política, a la que le vamos a cambiar hasta el nombre, la DICIP.
Urdaneta. Para la Policía Técnica Judicial yo he designado al doctor, esta designación tiene ya varias semanas, lo que pasa es que yo no la había hecho pública de manera formal, al doctor Carlos Fermín Castillo, abogado de reconocida trayectoria, creo que está cumpliendo labores en la PTJ ya y no está con nosotros. El doctor Fermín Castillo, entre otras cosas, fue defensor del grupo de militares, entre ellos mi persona, del 4 de febrero, y luego fue injustamente acusado de estar comprometido en la segunda rebelión de aquel año. No estaba comprometido en eso, pero lo acusaron igual. Tuvo que salir del país, estuvo casi un año fuera de Venezuela, perseguido por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Retornó y bueno, y está desde entonces cumpliendo sus labores profesionales, sus labores pedagógicas en el área del derecho. Un hombre de una gran calidad y además de una gran capacidad y una gran honestidad a toda prueba. También tengo aquí, y voy a anunciarlos, esto fue por supuesto decisión tomada junto con los ministros de algunas áreas, ya estamos pues yendo hacia abajo en la estructura de cada ministerio para reestructurar y para designar los cargos específicos. Algunos viceministros están con nosotros, yo voy a mencionarlos. Viceministro de Hacienda, un muchacho con una gran capacidad, graduado en la Sorbona, con posgrado y un economista de amplia trayectoria, el doctor José Rojas. Ocupará el cargo de viceministro de Hacienda en esa difícil tarea de cuadrar las cuentas. ¿Cómo está el presupuesto? ¿Cómo está el déficit? Dominado. Lo dominaremos en el primer año. Esa es una meta que tenemos y lo vamos a lograr. Yo no tengo duda que lo vamos a lograr. Igual, en transporte y comunicaciones, como viceministro, he designado en coordinación con el ministro Reyes al ingeniero José Luis Pacheco. Y en educación, como viceministro, a un hombre también de una amplia trayectoria en esa área, como lo es el doctor José Miguel Cortázar. Bien, y por último, por ahora, mis compañeros de las Fuerzas Armadas, a quienes les agradezco muchísimo el honor que me dan de ser su comandante en jefe. Y como lo dije en la Academia Militar y se lo he dicho en privado y en público, gracias a Dios demos y a nuestro pueblo que nos ha permitido ahora reencontrarnos. Yo estaré siempre atento para ser un buen comandante. Junto a ustedes, comandar con dignidad, con honor las Fuerzas Armadas venezolanas, que requieren también de un impulso vigoroso para dar un salto al siglo XXI. Cumplimiento de la misión y el bienestar de los hombres. De allí dos grandes máximas de todo comandante. Estaremos pendientes de ello y mucha suerte a todos. Ya ustedes saben, desde antes de las elecciones incluso. No fue antes de las elecciones, antes del 6 de diciembre ya yo había designado, yo sabía que iba a ganar. Al general Raúl Salazar como ministro de la Defensa, y asumirá, pues mañana haremos el acto a las 4 de la tarde aproximadamente, aquí en el patio del Ministerio de la Defensa. Y junto a él, como inspector general de las Fuerzas Armadas, he designado al vicealmirante Gonzalo Gómez Jaén, de una amplia trayectoria también, oficial de altos quilates, como jefe de Estado Mayor Conjunto al general de división del Ejército José Napoleón Romero, para acompañar al general Salazar en esa tarea, nada fácil, pero posible por supuesto, de redimensionar igual las Fuerzas Armadas Nacionales para ponerla al servicio de un proyecto nacional y nunca más al servicio de proyectos personales, que mucho daño le han hecho a nuestra institución en los últimos años. Ese tiempo que quede atrás. Y vamos a luchar todos juntos, como una sola Fuerza Armada, en función de la elevación del nivel de vida de nuestro pueblo y la capacitación de nuestras Fuerzas Armadas. Estoy seguro que lo vamos a lograr, completamente seguro.
Ya ustedes también saben que como comandante del ejército designé hace varias semanas al general de división Noel Enrique Martínez Ochoa. Creo que lo hice público el día de la proclamación en el Consejo Nacional Electoral. Sabemos el gran trabajo que hizo el general Martínez Ochoa en el Plan República, su último cargo en el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales. Mucha suerte. Para comandar la Armada venezolana, esa fuerza tan importante, pues he designado al vicealmirante Osvaldo Quintana Castro. Hay que mirarlos a ellos, almirante, porque ellos si no empiezan a pegar gritos de gato a la foto. A la foto. Mucha suerte, almirante Quintana. La Fuerza Aérea Venezolana ya lo había anunciado desde Barinas al general de brigada de la Fuerza Aérea, por supuesto, Vladimir Filatov Ryabkov. No crean que es importado, es criollito de general de Barcelona. Vladimir Filatov Ryabkov. Mucha suerte a los caballeros del aire, a su mando desde mañana. Y para comandar la Guardia Nacional he llamado a un general de esta fuerza, de una gran capacidad y una gran honestidad, quien se encontraba cumpliendo funciones en Washington también, el general de brigada de la Guardia Nacional, Germán Varela Araque, para impulsar esa fuerza que, igual que las otras tres Fuerzas Armadas, conforma el componente armado venezolano, que tendré el honor y la gran responsabilidad ahora de comandar en jefe. Gracias, general Varela. Bien, creo que no pasé por bola a nadie. ¿No? Ah, perdón. Sí. Bien, bueno. ¿Cómo? Bueno, como ya les dije, esos cargos ahí podemos esperar un poco más. Quizás unas horas, unos días. No. Solamente los que no he leído, solamente me quedaba pendiente, está aquí en la otra hoja, sí. Como jefe de la Oficina Central de Información, que como ustedes saben, pues es una dependencia del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República, he designado a la buena amiga y mujer de gran trayectoria y experiencia, la señora Carmen Ramia. Ella va a asumir la jefatura de la Oficina Central de Información. Lo demás que me estaban preguntando por allá, no tengo decisión tomada, estamos trabajando en la revisión de los candidatos que tenemos, conversando con ellos, entrevistándolos, es una responsabilidad muy seria, así que en las próximas horas, en los próximos días, seguiremos anunciando algunos cargos, incluso algunos de ellos, como el Banco Central de Venezuela. Ustedes saben que yo lo que hago es una propuesta al Congreso, el Congreso tendrá que aprobar de esa propuesta un nombre, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, igual en algunos otros cargos. Señores, yo les agradezco mucho su atención, su paciencia, espero que hayan almorzado. Si no, hemos debido darles almuerzo, Martín, aunque sea un sanduchito. ¿Ah? Bueno, yo puedo responder dos preguntas. Si hay alguna pregunta, puedo quedarme 5 minutos. Bueno, de acuerdo. Bien, entonces muchas gracias, amigas y amigos. Suerte.